Bueno, pues como vieron en el video, pues es lo que vamos a estar festejando estos domingos, esta serie que nos habla de lo que hizo Jesús por nosotros, cómo vino a la tierra a morir por nosotros. Y bueno, pues esta es una serie muy importante para nosotros como cristianos. Es una serie que ¿qué es el significado de que nosotros podamos seguir al Señor Jesucristo? Y bueno, pues cuando mi papá me habló en la semana para decirme que si podía suplirlo en este tema, pues la verdad es que mi primera reacción y lo primero que le dije fue, ¡ay no! ¿Cómo crees? Porque para mí son temas, pues además de mucho respeto, pues considero muy complicados, muy complejos, pero que tienen que ver con nuestra vida y con nuestro cimiento como cristianos. Y bueno, pues ya después pues me puse a orar y pues le doy gracias a Dios que me da el privilegio de compartir con ustedes este tema tan importante, que es Jesucristo, el Rey de tu corazón. Y pues además de todo lo que nosotros ya conocemos, que está en la palabra de Dios, que está escrito, que pues muchos de nosotros por eso llegamos a la iglesia, pues además de eso, Dios me dio la oportunidad de reflexionar sobre algunos puntos importantes de este tema. Y yo le pedí a Dios que me ayudara y que me diera una reflexión muy puntual, porque todos conocemos la historia, todos conocemos de dónde, cómo es que vino Jesús a la tierra, cómo es que llegó cómo estuvo con sus discípulos, todos conocemos su entrada triunfal a Jerusalén, cuando todos le cantaban, cuando todos le alababan, todos conocemos cuando Él fue entregado, cuando fue pues le dieron la espalda a sus discípulos, cuando fue crucificado y finalmente cuando resucitó. ¿Sí o no? Todos nos sabemos esta historia de la Biblia, está en los evangelios y todos la hemos estudiado muchas veces, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a algunas reflexiones que tocaran nuestro corazón. Y te voy a compartir 5 reflexiones, además de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque claro que pues todas estas series finalmente se tratan de la crucifixión y de la resurrección. Pero además de eso, pues yo pude tener 5 reflexiones y hay 5 palabras en estas 5 reflexiones que espero que se te queden grabadas el día de hoy, para que cada vez que a ti se te olvide el significado de la crucifixión y de la resurrección te puedas acordar. Hay 5 palabras que son 5 claves que yo pude aprender en estos días que estuve estudiando esta clase. Y bueno, pues la primera es Navidad, la segunda es Cordero, la tercera es un burrito, la cuarta es Hosana y la quinta es la Biblia. A lo largo que yo les dé esta plática, no me voy a detener en una por una, como luego lo hago otras veces, pero sí me gustaría que tú vayas relacionando el tema con estas palabras y estas reflexiones. Repito, Navidad, Cordero, burrito, Hosana y la Biblia. La Navidad, pues todos conocemos la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Así empieza esta historia, con la Navidad, con el nacimiento del Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo como ser humano. Número 2, el Cordero. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, hubo un rompimiento con Dios y después Dios mandaba a su pueblo a sacrificar corderos. Y Jesús envió a su Hijo como Cordero. Estaba profetizado que
iba a llegar un cordero que salvaría al mundo. La reflexión número 3, pues es el burrito. Yo me acuerdo cuando iba a mis clases bíblicas, que era niña, pues siempre lo que más se nos quedaba grabado a nosotros los niños, pues era el burrito, que Jesús entró en un burrito. Y todos decíamos, ¿por qué Jesús entró en un burrito? Pues porque Jesús vino a traer paz a los hombres. Y eso simboliza, si ustedes leen el Antiguo Testamento con algunos reyes, por ejemplo, Saúl, que entró en una mula, y así ustedes leen el Antiguo Testamento, Jesús no entró en caballo, no entró triunfante en un caballo, los caballos representan la conquista. Él entró en un burrito para traer paz. La cuarta clave es la palabra Hosana. Hosana significa sálvanos. Y esta palabra, todavía no lo pongan, chicos, yo les digo, les estoy dando apenas una introducción. Si quieren, regrésense todo, hasta al inicio. Ok, yo les digo, esta palabra, que les pido que también la tengan en su mente, representa para mí dos cosas. Hosana significa sálvanos, ahorita se los voy a explicar más adelante, pero representa dos cosas. Cuando hay una adoración de verdad hacia Dios, cuando hay una adoración que fluye de tu corazón, pero cuando hay una alabanza a Dios por conveniencia nada más. Vamos a ver ahorita, ya cuando entre, les estoy dando la introducción, ya cuando entre al mensaje, vamos a ver cómo la gente cuando entró Jesús, ponían las palmas y gritaban, Hosana al rey. ¿Por qué? Porque días antes Jesús había hecho muchos milagros y había resucitado a Lázaro. Y está escrito en la Biblia, dice días antes. Y las personas muchas veces somos así. Solamente vemos a Dios a nuestra conveniencia. Pensamos que Dios es un genio de la lámpara maravillosa y no lo vemos realmente como nuestro Señor y como nuestro Rey. Y la quinta palabra, que es muy importante, que es la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que aconteció ese día ya estaba escrito. Estaba escrito en los libros proféticos. Y la quinta palabra que me gustaría que se aprendieran es la Biblia, y es la palabra de Dios. Y a mí me gusta mucho hablar de la Biblia, porque la Biblia es un libro lleno de sabiduría, y siempre lo he dicho, es un manual de vida. Y bueno, les acabo de dar la introducción y el resumen de lo que les voy a hablar el día de hoy, que espero no tardarme mucho. Pero no se les olvide estas 5 palabras que son claves y que tienen que ver con el tema del día de hoy, que hoy empezamos con el tema de la Pascua, que hoy empezamos con un tema verdaderamente importante para nuestra vida como cristianos. Les voy a recordar las palabras, es Navidad, Cordero, burrito, Hosana y la Biblia. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Les di un resumen, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes vayan captando este resumen. Entonces, el día de hoy, el tema se llama El Rey de tu Corazón, de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Y la Pascua judía, si ustedes recuerdan, bueno, recuerden haberlo leído, ¿verdad? No que lo hayan vivido. Si ustedes recuerdan, en Éxodo, cuando narra la salida del pueblo de Israel, recuerden que el pueblo de Israel estuvo cautivo. No les voy a contar esa historia porque ese es otro tema, pero el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 430 años. No fue poquito, ¿verdad? 430 años estuvo cautivo. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios es muy específico
y les manda que realicen una actividad que se llama la Pascua, Pesaj, el Pesaj. Pesaj significa pasar. Y Dios le mandó a su pueblo que tomaran la Pascua de pie, con hierbas amargas. ¿Por qué de pie? Porque tenían que estar atentos. Cuando Moisés les dijera, vámonos, vámonos. Y eso significa Pascua, Pesaj, de pie, que estuvo pasar de la esclavitud a la libertad. Esa es la Pascua judía. La Pascua cristiana significa pasar de la muerte a la vida, pasar de la esclavitud en la que vivíamos a una vida en Cristo, a una vida eterna. Cuando Adán y Eva, ya les comenté, pecaron, inicia el pecado original, se rompe la relación que había directa con Dios y Adán y Eva. Si ustedes leen el Génesis, se dan cuenta que Dios hablaba con Adán así, de a cuates, platicaban. Y cuando ellos pecaron, se rompió esa relación. Entonces, la Pascua cristiana simboliza el pasar de esa muerte espiritual que ocasionó ese pecado, pasar de esa muerte a pasar a tener una relación y una comunión con Dios. Hoy en día nosotros tenemos el privilegio de tener una comunión con Dios, pero no todos quieren aprovechar ese privilegio. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes podían tener comunión con Dios. ¿Sí lo han leído? Y para entrar al lugar santísimo solamente podía entrar un sacerdote, el más preparado, el que tenía que tener una vida en santidad. Y si al sacerdote se le ocurría entrar al lugar santísimo para tener comunión con Dios y no estaba bien en su vida, ¿qué le pasaba? Se moría. Y hoy ya no nos pasa eso. Tenemos el descaro a veces de no estar bien y a veces pues hacemos cosas que no debemos. Y Dios ya no nos echa un rayo fulminante, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que se enojaba y le decía a Moisés, y voy a matar a todo el pueblo. Y ahí estaba Moisés, no, Dios, no los mates. Ya no es ese Dios. ¿Por qué? Porque ya no cometemos un pecado y Dios, pues claro que lo puede hacer, pero ya no tenemos ese Dios. ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo para comprendernos, para sentir. Dios se hizo hombre, dice la Biblia, y Dios vino a través de su Hijo y vino a darnos libertad. Dice la Biblia que vino a dar libertad a los cautivos. Y no solamente vino en forma de hombre, no solamente envió a su Hijo Jesucristo, sino que también pues lo envió como cordero. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, pues se van a dar cuenta que Dios siempre le pedía a su pueblo que para expiación de sus pecados tenían que sacrificar un cordero sin mancha. Son simbolismos. A Dios le gustan mucho los simbolismos, la poesía. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de estudiar literatura, poesía? En la poesía, en la literatura hay muchos simbolismos. A Dios le gustan mucho los simbolismos. Y a Él mandaba a su pueblo a que sacrificara un cordero para perdón de los pecados. Entonces Dios envía a Jesús como cordero sin mancha. Y este es el último sacrificio que tenemos. Dios ya no nos manda a sacrificar corderos. ¿O Dios los ha mandado a sacrificar un cordero para que les limpie sus pecados?
Pues no, Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, el Cordero sin mancha. Amén, toda la gloria es para Dios. Él murió por nosotros, Él vino como Cordero, Dios mandó a su Hijo como Cordero. Agnus Dei es en Cordero, ¿sí? Hay alabanzas que hemos cantado. Vamos a cantar una para que recordemos el Agnus Dei, que es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? Los corderos son las crías de las ovejas, son inocentes, son tiernos, son amigables, son sociables, les gusta la gente, pero además son amorosos, son tiernos. Por eso Jesús vino a morir por nosotros como Cordero. Entonces Jesús entró a Jerusalén como el Cordero que iba a dar su vida como ser humano. Y entonces se cumple la profecía que está en Zacarías. Ahora sí vamos a leer Zacarías. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí se cumple una de las profecías, que Jesús iba a entrar en un pollino. Y posteriormente leemos en los evangelios cómo se cumplió esta profecía. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Ya les dije que Hosana significa sálvanos, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas y de que se las había hecho, y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. La gente estaba ahí porque Jesús días antes había resucitado a Lázaro. Por eso lo seguían, porque hacía milagros. Vamos a leer la nueva versión internacional, que es otra versión, la voy a leer completa, el que sigue. Dice: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba caminando a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas y palmeras y salieron al camino a recibirlo y gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, así que cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Israel, mira tu rey que ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que estas cosas se habían escrito de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído esa señal milagrosa. Entonces los fariseos dijeron: ya no hay nada que podemos hacer, miren, todo el mundo se va tras de él. Entonces recordamos la entrada de Jesús a aquella ciudad, a Jerusalén. Recordamos que Jerusalén había sido conquistada anteriormente por otros imperios. El último había sido Roma. Y sí se acuerdan cómo entraban los emperadores, ¿verdad? Cómo entraban los grandes conquistadores. Hasta hay fotos, hay esculturas, hay pinturas. Bueno, no fotos, ¿verdad? Hay pinturas, hay esculturas, ¿sí? De cómo entraban los grandes conquistadores con sus caballos. Y Jesús no entró en un caballo, Él entró en un burrito, en un hijo de asna. Ni siquiera no estaba ensillado. ¿Y por qué entró así? Pues además de que se cumplió la profecía, eso representa la paz. Jesús vino a traer paz. El verdadero Señor y Rey de todo vino
a traernos paz. Entonces, las personas se alocaron cuando vieron a Jesús. ¿Por qué se alocaron? Pues porque días antes había hecho muchos milagros. Acababa de resucitar a Lázaro. Imagínense, acababa de resucitar a Lázaro. Entonces mucha gente había venido a ver a quien había resucitado a Lázaro. Y por eso es que le daban, le gritaban, Hosana, Hosana al Rey de Israel. Y bueno, pues se cumple aquí otra de las profecías que está en Daniel 7:13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó el anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre las naciones del mundo para que lo obedecieran toda raza, toda nación, toda lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin y su reino jamás será destruido. Esa es una profecía que está en Daniel y como les dije hace rato, pues todo lo que aconteció ese día ya estaba escrito. Estaba escrito en los libros de los profetas. Jesús estaba destinado a salvar al mundo. El siguiente. Este salmo que dice, Salmo 118, que dice, te rogamos Señor, sálvanos, te rogamos, haznos triunfar, bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Era un salmo que se sabían los niños, bueno, que se sabían las personas desde niños, se los enseñaban sus papás, ¿sí? Como ahora pues muchos niños se saben cantos de muchos, este salmo lo aprendían los judíos desde niños, se lo enseñaban. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, las personas además de ponerle las palmas le cantan, te rogamos Señor, sálvanos, te rogamos, haznos triunfar, bendigan al que viene en el nombre del Señor. Y por eso le cantaban Hosana. Hosana en las alturas, sálvanos Señor. ¿Por qué sálvanos? Sálvanos de todos estos romanos que han venido a molestarnos. Hosana, sálvanos. Eso era lo que le decían y eso es lo que yo les comentaba hace rato. El doble significado de la alabanza y de la adoración. Cuando alabamos a Dios o cuando cantamos nada más por costumbre, o cuando estamos aquí en la alabanza por costumbre, o aplaudimos por costumbre, o alabamos porque no nos queda de otra, ¿sí? Y la verdadera alabanza y adoración al Rey de Reyes, porque realmente estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Y debemos aprender a darle a Dios nuestra verdadera alabanza, porque Él es digno, dice la Biblia, de nuestra alabanza. Entonces aprendamos a diferenciar esas dos formas de alabar a Dios. La primera, que es ese Hosana por conveniencia, ¿sí? Cuando el pueblo decía Hosana, sálvanos Señor de todos estos. Las personas que quieren moldear a Dios a su conveniencia, que solamente lo ven como un cajero, un cajero que nada más para lo que quieren, para lo que piden, como un genio de la lámpara maravillosa, ¿sí? Hay muchas personas que así ven a Dios y vienen a la iglesia y se saben los cantos de memoria, pero no saben lo que es la verdadera alabanza y la verdadera adoración al Señor. Acabamos de tener hace unos días una noche pues de alabanza, de adoración, y pues
Tristemente había personas hasta atrás, pues así como, ay, a ver a qué hora se acaba esto, ¿no? O cantando, ¿no? Ay, esas canciones otra vez, ay, ¿qué no? Y pues esa no es la alabanza a Dios. Aprendemos en este pasaje que podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta alabar y adorar a Dios? Realmente por lo que Él es, no por lo que te da. Porque cuántas personas cuando Dios no les da, pues se enojan. ¿Cómo estás? Pues no estoy bien. ¿Por qué? Pues me va mal. Pues ¿cómo voy a ir a la iglesia si Dios nunca me bendice, si Dios nunca está conmigo? Y debemos aprender que la verdadera alabanza y adoración es porque nace de nuestro corazón, no es porque Dios nos da, es porque estamos agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Por eso los domingos nos reunimos a alabar y adorar el nombre de Dios. Por eso nos venimos aquí a cantar, no para cantar canciones bonitas, que bueno, sí están bonitas, ¿verdad? Pero ese no es el propósito. Así que yo te invito el día de hoy a que a través de la alabanza y la adoración de cada domingo tú aprendas realmente a alabar y a glorificar el nombre de Dios y darle gracias. Gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. Gracias porque Él vino como hombre, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y ahora es nuestra oportunidad de alabarlo. Yo te invito a que aprendas a alabar y adorar a Dios, que le enseñes a tus hijos que la alabanza y la adoración son fundamentales, a que aprendas a cantar, que aprendas a tocar un instrumento, que le enseñes a tus hijos a tocar un instrumento para alabar a Dios. Esa es la verdadera adoración. Que no vengamos o que no pensemos que venimos solamente a cantar cada domingo canciones chidas que están de moda, ¿verdad? Que vamos a hacer algunas si están padres. Pero realmente que vengas con esa actitud de alabanza y adoración y que cuando vengas y le cantes a Dios, Hosana, sea porque estás agradecido. No porque, ay Señor, pues gracias, Hosana, porque pues sí, me diste lo que yo quería. Este domingo no te alabo porque no me diste lo que yo quería. Sino porque realmente sea una alabanza y una adoración genuina. Y bueno, pues realmente el día de hoy ese es el tema principal. La alabanza y la adoración a nuestro Señor. Cuando Jesús entra a Jerusalén y que la gente le entrega las palmas. Qué maravilloso, ¿no? Le entrega palmas, para que pase, pero ¿cómo se llaman nuestras manos? O sea, palmas, qué maravilloso, por eso le aplaudimos a nuestro Señor. Por eso le cantamos, así que cuando tú tengas la oportunidad de alabar a Dios, no la pierdas. No estés en el tiempo de alabanza, de adoración, no estés, ay, esa canción no me gusta. ¿No? Ay, esa hermana, pues ahí brincando, ¿qué le pasa? ¿No? O ay, esa hermana que se salió de su lugar, ay, esas canciones ya son viejitas. ¿Sí o no? No, hay que venir con esa actitud de alabanza, de adoración, porque dice la Biblia que Él es digno, Él merece nuestras palmas. Y así como Jesús entró en un pollino que simboliza la paz y la gente le echaba las palmas, pues hay que echarle a nosotros las palmas también. No solamente el día de hoy que estamos recordando, sino cada domingo en tu casa,
cuando tengas un momento con el Señor, yo te invito a que cada día tengas tú un momento diario con el Señor de alabanza y adoración. Tenemos esa oportunidad y no la aprovechamos. Tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo y no la aprovechamos, la desaprovechamos, porque estamos esperando que llegue el domingo pues para que el pastor nos diga algo o para que pues los hermanos de la alabanza pues canten. No, podemos nosotros, tenemos ese privilegio de alabar a nuestro Dios. Y bueno, ya me perdí. Déjenme ver en qué voy. Bueno, pues nos habla del gran nacimiento de Jesús, que está en Isaías. Déjenme ver dónde voy. Aquí está. Y así fue como empecé este tema. Vamos a leer Isaías 9, dice, nos ha nacido un niño, un hijo, nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará su imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor. Isaías 9:2. Es una palabra profética que Jesús iba a reinar el mundo. Y las personas y el mundo pueden decir muchas cosas y pueden decir, pues es que Jesús es un mito. Pues quién sabe si existió, pues quién sabe si la Biblia es cierta, no sabemos. Pero no hay más prueba más grande que el mundo se divide en dos. El mundo, la historia de nuestro mundo se divide en dos. ¿En qué y en qué? Antes de Cristo y después de Cristo. Así que la persona más atea que pueda ser, se tiene que aguantar porque el mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús vino a marcar la historia de la humanidad. Crean o no lo crean, la historia está dividida en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y está escrito en Isaías, en lo que acabamos de leer. Entonces Jesús vino a darnos esa paz. Por eso entró en un pollino, porque simboliza la paz. Dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y yo estas últimas semanas he tenido la oportunidad de convivir con tres personas que han vivido pues tragedias, pues situaciones personales muy complicadas, muy difíciles. Dos de estas personas, una persona ya conocía de Cristo y pues a mí me sorprende ver la manera en cómo ha afrontado esta situación, con una fe pues que a mí me sorprende, porque es una situación muy complicada la que vive esta mujer. Otra mujer con la que he estado hablando esta semana me dio su testimonio de cómo cuando vivió una situación muy difícil, pudo ella conocer de Cristo. Y ella me decía, si no hubiera sido por Dios, pues yo creo que yo me hubiera muerto, porque vivió una situación muy difícil. Y he convivido con otra persona que está viviendo una situación también muy difícil, pero ella no cree en Dios y no quiere creer en Dios. Y la diferencia con las otras personas es que no puede recuperarse, no puede volver a vivir la vida, porque no tiene esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y esta semana me he dado cuenta y he podido ver que la única paz, la única victoria, la única esperanza que tenemos es en Dios. Las personas que estamos en Cristo, que conocemos de Cristo, podemos
tener y sentir esa paz, aunque a veces vivimos situaciones complicadas. Pero las personas que no están en Cristo, cuando viven una situación difícil, sienten que el mundo se acaba. Y esa es la diferencia. Y esa es otra de las enseñanzas de este pasaje, de esta historia de la Biblia. La paz que Dios nos da y la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces, pues vamos a cambiar nuestra perspectiva de lo que es Dios, de lo que vino, de lo que Dios hizo por nosotros y por la humanidad. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy ese es, no, ese ya lo pasamos. Bueno, lo voy a decir. El cordero que fue inmolado, ¿qué es inmolado? Que dio su vida por nosotros. A Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es el único digno de tomar la honra, la gloria y la alabanza. Así que cuando tú no sepas a quién alabar, a quién adorar, a quién cantarle, aquí está escrito, solamente Él es digno. Y ahora sí nos vamos a Apocalipsis 3:20. Que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está esperando a que tú le abras la puerta de tu corazón. Jesús está esperando a que tú vengas a Él y tengas una comunión con Él y puedas sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice dice Juan 1:3, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el siguiente pasaje. ¿Por qué les digo esto? Porque todo lo que vimos o todo lo que hemos visto el día de hoy está escrito. Y todo lo que nosotros vivimos y todo lo que vivimos a diario está escrito, porque Dios es el que creó todo. Y Dios, cuando mandó a su Hijo Jesús, Jesús vino a tomar posesión de lo que Él ya era. Jesús el día de hoy quiere entrar a tu vida, quiere ser el rey de tu vida y el dueño de tu vida. Entonces yo te invito el día de hoy a que cambies tu perspectiva de lo que es Dios, de lo que verdaderamente es Dios. Dios no es un genio que va a cumplirte todos tus caprichos. Dios es un rey y Dios vino a esta tierra a salvarte, a mostrarte su paz. Esa paz, dice la Biblia, que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero Dios no es un Dios que puedas traer en tu bolsillo y que lo puedas amoldar a tu conveniencia. Dios no es eso, porque a veces pensamos que la vida en Cristo es eso. A veces pensamos que venir a Cristo es, a veces así no lo han enseñado. Ven a Cristo y ya no vas a tener problemas. Ven a Cristo y todo se te va a solucionar. Ven a Cristo y ya no vas a sufrir. No, eso no es venir a Cristo. Dijo Jesús que en el mundo íbamos a tener aflicción, no los dijo. ¿Pero qué nos dijo? Pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y pues hoy, el día de hoy te invito a que tú reconozcas a Dios como tu Señor y como tu Salvador. Que puedas darle esas palmas
Así como aquel día que entró Jesús a Jerusalén y le dieron palmas de un árbol, tú le des palmas y que le des toda tu alabanza, toda tu adoración, toda la gloria que sea para Dios. Dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Cristo, y Él reinará por los siglos y por los siglos y por toda la eternidad. Y así concluyo este tema, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, que vino en paz, que vino para darnos ese significado, el verdadero significado de la paz, y para que aprendamos nosotros a alabarlo con nuestras palmas, que aprendamos a alabarlo con nuestro corazón, y que una de las cosas más importantes para ti sea esa alabanza y esa adoración al Señor. Que tú vengas con esa actitud de alabanza, de adoración, que no pienses que estás viniendo a la iglesia pues, a cantar canciones bonitas, sino que vengas con esa actitud de alabanza. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay que cambiar esa perspectiva de nosotros a quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y todo esto que que está escrito en los evangelios, ya estaba escrito en los libros proféticos. Ya estaba escrito. Y aquí vemos lo maravilloso de Dios. Cómo Dios ya conoce todo. Cómo Dios es el dueño de nuestro corazón. Así que el día de hoy te voy a invitar a que te pongas de pie y le digas a Dios, Señor, yo te entrego mi corazón, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Rey, como mi único Señor, como mi único Salvador, como el único Rey de mi corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor sea el Rey de su corazón? Yo te invito que el día de hoy cambies tu perspectiva hacia Dios, que lo puedas ver como tu Salvador, como el Rey de tu corazón, no como ese Dios que te puede conceder caprichos, sino como ese Dios verdadero al que le debemos dar gloria y honra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que tú nos diste. Gracias porque viniste, Señor, en forma de hombre y porque nos diste tu vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros cada día. Te alabamos, te bendecimos y te reconocemos como nuestro Rey. Te reconocemos como el Rey de nuestro corazón. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Solamente a ti alabamos y solamente a ti te bendecimos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador y que tú eres el Rey de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.